Bienvenidos al curso en línea Urgencias Médicas 1. Nuevamente soy el Dr. Javier Santiago, presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Generales, Odontólogos y Adjuntos a Farmacias. Y en este último módulo de este curso en línea abordaremos al paciente con insuficiencia cardíaca descompensada. Los objetivos para este módulo 8 son reconocer la sintomatología de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva o también llamado insuficiencia cardíaca descompensada, identificar los paraclínicos necesarios para un correcto abordaje y finalmente establecer las medidas iniciales para un manejo adecuado. La presentación de pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada o de nueva presentación es una de las patologías a las que frecuentemente nos enfrentamos en los servicios de urgencias en los hospitales, siendo el manejo un reto para el especialista de urgencias. Propiamente, para entender la fisiopatología y todo el abordaje de un paciente con insuficiencia cardíaca, es importante definir dos conceptos. El primero es esa insuficiencia cardíaca, que es la condición en la que se va a acompañar de un daño funcional o en su caso de una sobrecarga hemodinámica que va a generar la disminución de la fuerza contráctil, acompañando de una sobrecarga ventricular y finalmente la disminución del gasto cardíaco, pero propiamente está compensada. Hemodinámicamente el paciente está compensado. Por otra parte, la insuficiencia cardíaca descompensada, pues sí, ya está ese daño funcional establecido, ya está esa sobrecarga hemodinámica y esto lo va a llevar en algún momento a una disfunción ventricular, a datos de hipertensión pulmonar severa y con ello la disminución del gasto cardíaco, que va a comprometer propiamente la vida del paciente. Sabemos que esta patología puede tener tres presentaciones, las cuales vamos a hablar más adelante. Una que es la descompensación de la insuficiencia cardíaca previa, una nueva presentación clínica o bien como aquella refractaria al tratamiento. En forma general y como lo mencionamos en la diapositiva pasada, existen diversas formas en las cuales el paciente se va a presentar al servicio de urgencia y que eso nos da la orientación a que el paciente posiblemente se encuentre bajo una insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces las presentaciones clínicas que vamos a ver se pueden clasificar en categorías. La primera pues es la presencia, el empeoramiento o la descompensación de la insuficiencia cardíaca crónica, un segundo como edema agudo de pulmón, un tercero como insuficiencia cardíaca hipertensiva o con crisis hipertensiva, un cuarto como choque cardiogénico y finalmente un quinto como síndrome isquémico coronario con insuficiencia cardíaca aguda. Es importante el reconocimiento y el conocimiento de todas estas presentaciones porque es las manifestaciones que va a presentar el paciente. Y es entonces que al momento de estar interrogando al paciente, al estar realizando esa exploración física, nosotros vamos a buscar de manera intencionada esos signos y esos síntomas que van a ser orientadores de cada uno. No es la misma sintomatología por la cual se va a presentar un paciente con edema agudo de pulmón a que, por ejemplo, el paciente que se presenta con crisis hipertensiva, desde cefalea, acúfenos, fosfenos o inclusive un paciente con síndrome isquémico coronario, como lo mencionamos en su momento en el módulo de Zika. Ese paciente puede presentarse con dolor en el pecho, en la región torácica, de tipo opresivo, de gran intensidad, mayor a 20-30 minutos, acompañado de una descarga neurovegetativa. Entonces, en relación a la sintomatología que está refiriendo el paciente, es la afección que va a tener a nivel cardiovascular y es entonces nosotros la forma en cómo lo podemos catalogar. La insuficiencia cardíaca es la vía final común de numerosas enfermedades cardiovasculares. Su prevalencia aumenta con la edad, siendo por tanto una enfermedad relacionada con el envejecimiento poblacional. Sabemos que las principales causas de insuficiencia cardíaca son la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica. Además, procesos a menudo concomitantes seguidos de miocardiopatías y disfunciones valvulares. En general, cualquier proceso que altere de manera aguda o crónica la función cardíaca podría ser causa condicionante de esa insuficiencia cardíaca. En la imagen vemos un cuadro en la cual podemos subdividir esas causas o esa etiología en etiología no cardíaca y en etiología cardíaca. En cuanto al no cardíaco, pues podemos tener la transgresión dietética o farmacológica, el aumento de las demandas metabólicas, el exceso de alcohol, una insuficiencia renal, un embolismo de pulmón,
Como recordarás, en el módulo de tromboembolia pulmonar hablamos que dentro de toda su fisiopatología el punto final es la disfunción del ventrículo derecho. Entonces eso va a generar datos de insuficiencia cardíaca derecha, pero de manera inicial el problema se localiza a nivel pulmonar. En cuanto a las cuestiones cardíacas, pues tenemos la presencia de taquiarritmias, bradiarritmias, isquemia miocárdica, un síndrome isquémico coronario agudo o una valvulopatía de nueva aparición. En la imagen del lado derecho podemos observar a grosso modo los aspectos generales de esa circulación y que nosotros como médicos de manera obligada debemos de conocer la fisiología de esa circulación, porque al conocer esa fisiología nosotros vamos de manera intencionada a interpretar los síntomas y los signos por los cuales el paciente se presenta al servicio de urgencias. A grosso modo sabemos que tenemos dos tipos de circulación: la circulación mayor, que inicia en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha, y una circulación menor que inicia en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. Entonces, cuando tenemos una afección de ventrículo y de aurícula izquierda, pues lo que se va a afectar es la circulación pulmonar. Cuando tenemos una afección derecha, ventrículo o aurícula derecha, lo que se va a afectar es el retorno venoso, es decir, la circulación a nivel de vena cava superior, vena cava inferior, y con ello nosotros poder suponer o predecir la sintomatología con la cual el paciente se va a presentar. Como en todo padecimiento, pues es importante darle paso por paso un abordaje adecuado para nosotros poder iniciar una terapéutica adecuada. De manera inicial, pues empezamos con esa evaluación del paciente, que es propiamente determinar los factores de riesgo, el interrogatorio e investigar los síntomas por los cuales se presenta ese paciente. Entonces, con esta anamnesis pues se pretende investigar los factores de riesgo cardiovascular, en los cuales es importante conocer el historial de hábitos tóxicos y enfermedades no cardíacas, los cuales puedan contribuir a esa insuficiencia cardíaca, además de indagar en el consumo abusivo de alcohol, anemia, infección, disfunción renal o enfermedad tiroidea. Aparte de conocer estos antecedentes, es importante también conocer los posibles factores descompensadores o los factores agravantes, los cuales pueden incluir simplemente a partir de transgresiones dietéticas o transgresiones farmacológicas. Es decir, que ese paciente ya estaba diagnosticado con una insuficiencia cardíaca, ya estaba bajo tratamiento, pero en algún momento olvidó tomar su medicamento o realmente ya no lo quiere tomar. Entonces eso va a generar que se descompense esa insuficiencia cardíaca ya establecida. Seguido de esto es importante conocer la sintomatología. Podemos tener diversa sintomatología dependiendo de la región en la que se está afectando. Los primeros pues pueden ser los síntomas derivados de congestión pulmonar, que habla de la afección de corazón izquierdo. El síntoma más frecuente, aunque poco específico, es la disnea, especialmente valorando su relación con el esfuerzo. En casos avanzados puede presentarse ortopnea o disnea paroxística nocturna, ambos más específicos pero menos frecuentes. Los segundos síntomas son síntomas derivados de la congestión venosa sistémica, que nos habla de la afección de corazón derecho. El síntoma más importante es el edema de miembros inferiores y en zonas de declive, pero también puede acompañarse de distensión y dolor abdominal en la gran mayoría de esos pacientes. Finalmente, los últimos síntomas son síntomas derivados de bajo gasto cardíaco, en los cuales se puede incluir la fatigabilidad, síntoma común pero muy inespecífico, astenia, depresión, mareos, síncope. Entonces es importante conocer esa sintomatología, porque es en base a esa sintomatología nosotros podemos pensar la afección de ese corazón, si es un corazón derecho, un corazón izquierdo o inclusive de manera global. Como se mencionó en algún momento en el módulo de emergencia hipertensiva, hay una mnemotecnia que nos ayuda a nosotros a identificar más rápido esa sintomatología. La mnemotecnia aparece al final de esta diapositiva. Se conoce como discidohepatolisis, que incluye la disnea, cianosis, dolor precordial o torácico, edema, palpitaciones, tos, lipotimia y síncope. Entonces, alguno de esos síntomas es por los que el paciente se puede presentar a ese servicio de urgencia y que nosotros como médicos nos hace pensar en una insuficiencia cardíaca descompensada.
Seguido del interrogatorio de la anamnesis, pues es importante realizar una exploración física adecuada y dirigida. Esta exploración nos va a permitir orientar y obtener un diagnóstico de sospecha y determinar el estado de gravedad, así como los posibles factores que contribuyen al empeoramiento de los síntomas. De manera inicial, pues lo primero que hay que tomar son las constantes vitales y con ello determinar el estado hemodinámico del paciente. Esas constantes pues es la presión arterial, pulso, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura corporal, así como la perfusión periférica. Seguido de esto podemos optar por el buscar signos derivados de congestión pulmonar izquierda, ya sea estertores crepitantes húmedos, bilaterales y de comienzo en bases. Puede acompañarse de hipoventilación por tal vez la presencia de un derrame pleural, sibilancias por la presencia de un asma cardíaca. Si no encontramos estos signos, podemos indagar en signos derivados de congestión sistémica del lado derecho, en las cuales vamos a encontrar edema en zonas de declives, distensión abdominal, ascitis, hepatomegalia, tinte ictérico, caquexia, ingurgitación venosa yugular o inclusive reflujo hepatoyugular. Entonces, como lo mencionamos en la diapositiva pasada, dependiendo de la afección derecha o izquierda, es la sintomatología que nosotros vamos a encontrar. Los signos cardíacos propiamente, pues podemos auscultar a ese paciente y en la cual vamos a escuchar tal vez un soplo. Recuerda que cuando un paciente se puede llegar a presentar con un síndrome isquémico coronario y hay afección de las cuerdas tendinosas de la válvula mitral, pues eso va a generar un soplo de insuficiencia mitral. Entonces vamos a escuchar a ese paciente, se va a escuchar ese soplo en barra que puede ser sugerente y sugestivo de esa insuficiencia mitral, producto de ese síndrome isquémico coronario agudo. Podemos también tener la presencia de arritmias. La gran mayoría de las afecciones cardiovasculares vistas en el servicio de urgencias y como los vimos en los módulos se pueden presentar con arritmias. Por ejemplo, un síndrome de isquémico coronario agudo puede presentarse con fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso o inclusive un tromboembolismo pulmonar que genera una disfunción ventricular derecha. Puede presentarse con taquicardia sinusal o inclusive datos de fibrilación auricular. También pudiera encontrarse un ritmo de galope, el famoso S3. Recuerda que toda insuficiencia cardíaca siempre se acompaña de un S3, pero no todo S3 es sugerente y sugestivo de una insuficiencia cardíaca. Además de esto podemos tener signos en relación con bajo gasto, palidez, cianosis, sudoración, disminución del nivel de conciencia. Y finalmente y de manera muy general, pues una exploración física completa en la cual va a incluir la valoración de piel, mucosas, si hay palidez de tegumentos, signo de anemia, que pueden generar esa descompensación de esa insuficiencia cardíaca. Una vez que ya se interrogó a ese paciente, ya se exploró y ya se buscó de manera intencionada signos y síntomas que nos determinen la afección de una circulación derecha o una circulación izquierda, es importante estadificar a ese paciente. La estadificación se va a hacer o se va a realizar mediante escalas. Dos de las escalas más frecuentes o frecuentemente utilizadas en el contexto de la insuficiencia cardíaca son la escala de insuficiencia cardíaca según la Asociación Americana del Corazón para referirse a las anomalías estructurales, clasificándolas en A, B, C y D, y con base en sus síntomas con la escala de NIHA, la clasificación funcional de NIHA, en la cual lo va a clasificar en grados, grado 1, 2, 3, 4. Recordamos que el grado 1 no va a haber limitación de las actividades físicas, el grado 2 ligera limitación, el grado 3 acusada limitación al realizar actividades físicas y finalmente la clase 4 hay ya una incapacidad para realizar actividades físicas. Cuando la insuficiencia cardíaca se presenta en un contexto relacionado con síndrome isquémico coronario agudo, es posible clasificarla de acuerdo con la escala de Killip-Kimball en 4 grados o en la escala de Forrester también en 4 grados. Recordamos que la clasificación de Killip-Kimball, que la hablamos en el contexto de de síndrome isquémico coronario agudo, es una clasificación que nos va a predecir la mortalidad de ese paciente dependiendo del grado en el cual se presente o la sintomatología que nos esté generando.
En las siguientes imágenes vemos las clasificaciones que se llegan a emplear cuando estamos ante un paciente con síndrome isquémico coronario agudo y que está presentando como complicación una insuficiencia cardíaca. La clasificación de Killip-Kimball es diseñada para proporcionar una estimación clínica de la severidad de los trastornos circulatorios en el tratamiento del infarto agudo del miocardio. Y por el otro parte, los criterios de Framingham o la clasificación de Framingham establece o subdivide esos signos, mayores y menores, en las cuales dentro de los mayores vamos a tener disnea, estertores, edema agudo, cardiomegalia, tercer ruido, y en los menores disnea de esfuerzo, edema, hepatomegalia, tos nocturna. Se sabe que para establecer un diagnóstico en base a los criterios de Framingham se precisan dos criterios mayores o un mayor y dos menores. El criterio menor solo es válido si se excluyen otras causas. Posterior a la estadificación de ese paciente en base a las escalas, la escala de la Asociación Americana del Corazón, la escala NIJA o la estadificación de Killip-Kimball, es importante nosotros hacer uso del laboratorio y gabinete. Dentro de los primeros estudios iniciales que se pueden optar para emplearlos en el paciente, pues es la toma de un electrocardiograma, en el cual podemos observar desde alteraciones del segmento ST, supra o infradesnivel, desviación del eje, ya sea a la derecha o a la izquierda, si estamos ante un problema respectivo, derecho o izquierdo. Podemos tener también la presencia de bloqueo de rama, igual derecha o izquierda, dependiendo de la afección por la cual el paciente se está presentando. Y finalmente las arritmias pueden presentarse desde fibrilación auricular, taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular o inclusive taquicardia sinusal, que como igual lo hablamos en los módulos pasados son acompañantes de otras patologías, pero que finalmente se traducen en una insuficiencia cardíaca descompensada. En cuanto al laboratorio, pues es un examen completo del paciente que nos va a permitir descartar otro tipo de causas que generen esa insuficiencia descompensada. Va a incluir un hemograma completo que incluye la hemoglobina, leucocitos y plaquetas, electrolitos séricos, creatinina sérica, tasa de filtración glomerular estimada, glucosa, pruebas de la función hepática y análisis de orina. Y con esto nos va a permitir identificar tal vez anemia leve, hiponatremia, hipercalemia y función renal reducida. El siguiente estudio que es obligado en ese paciente es la toma de una gasometría arterial, en la cual vamos a observar la saturación de oxígeno, la saturación de CO2 y el equilibrio ácido-base. Otro estudio que es muy importante y el cual nos va a servir de mucha utilidad en el paciente que se presenta sobre todo con disnea es la toma del péptido natriurético. Como se mencionó, en muchas de las ocasiones ese paciente se presenta con disnea, entonces para nosotros poder diferenciar si esa disnea es de origen respiratorio o de origen cardíaco, se puede optar por la toma de este péptido natriurético. Valores menores a 100 picogramos sobre mililitros nos dan un indicativo de que esa disnea por la cual se presenta el paciente es de origen respiratorio. Valores entre 100 y 500 picogramos sobre mililitros nos da sugerente a que se trata así de un problema cardíaco que está en relación a la edad, a la falla renal y se tiene que complementar con un ecocardiograma transtorácico. Finalmente, valores mayor a 500 picogramos sobre mililitros pues ya es sugerente de esa insuficiencia cardíaca de origen cardíaco y que esa disnea es de origen cardíaco y en el cual se tiene que iniciar tratamiento apropiado. Uno de los tantos estudios que tenemos acceso en el servicio de urgencias es la toma de radiografía de tórax y en la cual nosotros podemos identificar algún signo que nos va a permitir sospechar o confirmar esa sospecha de insuficiencia cardíaca. Podemos ante la toma de esa placa observar edema intersticial, congestión perivascular, cardiomegalia, derrame pleural, edema agudo de pulmón. Y finalmente la ecocardiografía, en la cual es un estudio no invasivo que nos ofrece información diagnóstica y pronóstico en forma accesible. Permite conocer la falla en la contractura del corazón y diferenciarla de otras enfermedades que causan síntomas similares a la insuficiencia cardíaca. En estas imágenes radiográficas vemos los hallazgos con los cuales podemos nosotros toparnos en ese servicio de urgencias y con lo cual puede ser sugerente de esa insuficiencia cardíaca. En la imagen derecha, pues la presencia de esa cardiomegalia que se acompaña de congestión vascular
que se traduce en datos de hipertensión pulmonar. En la imagen derecha vemos una radiografía póstero anterior en la cual se llega a observar una imagen de derrame pleural en el hemitórax izquierdo. Entonces estas imágenes es importante estarlas analizando porque nos va a permitir y nos va a ayudar a contribuir a la sospecha de ese diagnóstico. Otras imágenes que podemos observar pues es la misma cardiomegalia que se acompañan con datos de esa congestión vascular pulmonar, y mientras que en la imagen de la derecha observamos el signo radiológico que es compatible con un edema agudo de pulmón, que es el famoso patrón en alas de mariposa. Entonces cuando nosotros observamos esta situación, pues podemos sospechar en ese edema agudo de pulmón que tal vez tenga un fondo cardíaco, y entonces con eso confirmamos aún más nuestra sospecha diagnóstica. Existen criterios de gravedad que nos van a permitir brindar un manejo más pronto y adecuado a ese paciente. Estos criterios pueden ser que sea un paciente debutante de insuficiencia cardíaca que no se conocía con este antecedente, edad mayor a 70 años, comorbilidades asociadas severas, enfermedad valvular severa conocida, angina, síncope o déficit neurológico, que el paciente se presente con oliguria, y esos son datos de un choque cardiogénico, taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto, la presencia de estertores crepitantes gruesos en ambas bases y hasta campos medios que son sugerentes de edema agudo de pulmón, la auscultación de un S3 o inclusive auscultación de un S4. Recuerda que en un síndrome isquémico coronario que genera una disfunción ventricular puede de manera inicial presentarse con un S3 y finalmente también presentar con un S4, que el S4 ya es disfunción ventricular. Entonces es importante estar al pendiente, hacer una exploración muy minuciosa, acuciosa, porque eso nos va a permitir estadificar a este paciente y brindarle, si es tal vez necesario, una atención más pronta y más rápida, en base a la estabilización hemodinámica. Es entonces que el tratamiento nos va a permitir darle esa estabilidad hemodinámica. Sabemos que durante el tratamiento se tiene que mantener en monitorización constante ese paciente. La monitorización debe de ser mediante la colocación de dos vías, una vía arterial y una vía venosa. En la vía arterial, mediante esta vía nos va a permitir analizar las presiones arteriales así como la toma de muestras, mientras que la vía venosa nos va a permitir la administración de fármacos y la monitorización de la presión venosa central. Los objetivos del tratamiento pues es simplemente mejorar la sintomatología, brindarle una estabilidad hemodinámica a ese paciente y limitar el daño renal y cerebral, que es la prioridad en ese paciente con una falla hemodinámica importante. El tratamiento de manera inicial, más allá ya de haber realizado los estudios pertinentes, electrocardiograma, placas de rayos X, la toma del péptido natriurético, es importante brindarle cuidados básicos y cuidados iniciales. Estos cuidados iniciales incluyen la oxigenoterapia o inclusive valorar la ventilación mecánica no invasiva, la monitorización no invasiva, para controlar los síntomas de dolor o de ansiedad que se puedan presentar, pues se puede tal vez administrar morfina. Y finalmente ya brindarle un tratamiento dirigido dependiendo de la causa por la cual se esté presentando. Si vemos que una de las causas es un síndrome isquémico coronario, como lo vimos en su momento, pues es darle esa monitorización invasiva, oxigenoterapia, ácido acetil, nitratos, diuréticos y una reperfusión coronaria o una trombólisis, mientras que, por ejemplo, si estamos ante a un paciente con choque cardiogénico, pues es igual esa misma monitorización, la valoración o no de una ventilación mecánica no invasiva o el uso de vasopresores inotrópicos y diuréticos. Entonces, con esta imagen quiero decir que de manera inicial los parámetros que hay que cuidar es la oxigenación, mantener ese paciente estable, que no esté agitado, que no esté ansioso, para que entonces sí podamos nosotros brindarles un tratamiento dirigido. Entonces, de ese manejo inicial, las medidas que nos van a permitir brindarle ese soporte vital, ya sea básico o avanzado, y darle cierta estabilidad hemodinámica.
Lo primero que hay que hacer es mantener un oxígeno, mantener una presión de CO2 mayor a 95%, o en el caso que el paciente sea un paciente ya conocido con EPOC y que se esté presentando con un problema cardiovascular descompensatorio, pues la presión parcial de CO2, de oxígeno, debe de mantenerse mayor al 90%. Siempre es importante que ante el uso del oxígeno debemos de cuidar que no lo llevemos a un estado de hipercapnia. La segunda acción que se debe de tomar es la ventilación mecánica no invasiva en pacientes principalmente con edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca aguda del variante hipertensivo. Se ha demostrado que el uso precoz de la ventilación mecánica no invasiva, tanto en modo BiPAP, que es presión positiva con 2 niveles de presión, como en CPAP, que es presión positiva continua en la vía respiratoria, mejora de forma rápida los parámetros clínicos y gasométricos del paciente. Con escasas complicaciones, disminuye también la necesidad de intubación y con ello el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. De manera general se prefiere el uso de un CPAP en relación al uso de BiPAP. El BiPAP se va a reservar en casos de que el paciente se presente con disnea grave, con fracaso, cuando exista fracaso en el CPAP, una frecuencia respiratoria mayor a 25 o una saturación de oxígeno menor al 90%. Ante el uso del BiPAP siempre debe usarse con precaución en pacientes con insuficiencia ventricular derecha o en choque cardiogénico, ya que el aumento de presión intratorácica disminuye la precarga del ventrículo izquierdo. Entonces sí lo podemos ocupar, pero hay que tener ciertos cuidados y cierta vigilancia en ese paciente. La tercera medida que se puede emplear es el uso de morfina, la cual está indicada en pacientes con agitación, disnea, ansiedad o dolor torácico. Con esto vamos a aliviar la disnea y podemos facilitar la cooperación del paciente a esa ventilación mecánica no invasiva, llámese CPAP o llámese BiPAP. Se puede administrar en bolo de 2.5 a 5 miligramos intravenoso y repetirse en función de la respuesta. Sus efectos secundarios, como ya los conocemos, son hipotensión, bradicardia, náuseas, depresión del centro respiratorio con hipoventilación y retención del CO2. Entonces, al igual que el BiPAP, el uso de morfina tiene que estar constantemente monitorizada para evitar que llevemos a ese paciente a un paro respiratorio. Como mencionamos en su momento, el tratamiento de manera inicial va a ser los cuidados de esa oxigenación, mantener hemodinámicamente estable ese paciente, brindar una ventilación mecánica no invasiva si fuera necesario, BiPAP o CPAP, y en su caso tal vez hacer uso de morfina. Cuando ya identificamos la causa que nos está generando esa insuficiencia cardíaca, vamos entonces a dirigir ese tratamiento. Respecto al síndrome isquémico coronario agudo, que genera una disfunción ventricular, pues ya el tratamiento lo abordamos en su momento en el módulo correspondiente. Cuando el problema se trata tal vez de un embolismo pulmonar y eso genera una disfunción ventricular, también ya lo abordamos en los módulos pasados. Entonces, en esta situación en especial, hablando del edema agudo de pulmón como complicación de esa insuficiencia cardíaca congestiva, existen varios fármacos que nos van a ayudar para limitar el daño. El primero de los fármacos es el uso de diuréticos. Se recomienda administrar diuréticos intravenosos en pacientes con síntomas secundarios a congestión y sobrecarga de volumen. Los más usados son los diuréticos de ACE intravenosos, de los cuales tenemos furosemida de 20 a 40 miligramos, dosis inicial en bolo, o en su caso bumetanida 0.5 a 1 miligramo, o torasemida de 10 a 20 miligramos. La dosis total de furosemida debe de oscilar, no debe ser mayor a 100 miligramos en 6 horas y de 240 miligramos en 24 horas. Si no se consigue una respuesta adecuada con el uso de diuréticos de ASA, se puede realizar un tratamiento combinado con otros diuréticos por vía oral. Hidroclorotiazida 25 miligramos, espironolactona de 25 a 50 miligramos, lo cual va a permitir usar dosis más bajas con menos efectos secundarios. El segundo grupo de fármacos que podemos emplear es el uso de vasodilatadores, los cuales están indicados en la fase temprana de esa insuficiencia cardíaca aguda en pacientes sin hipotensión sintomática, presión arterial sistólica superior a 90 milímetros de mercurio y sin valvulopatía obstructiva importante. Si nosotros detectamos que no cumple con estos tres criterios, está contraindicado el uso de vasodilatadores. Con estos vamos a conseguir la reducción de la presión sistólica, la presión de llenado de los ventrículos, disminución a su vez de las resistencias vasculares y con ello vamos a mejorar la disnea.
Los primeros fármacos son los nitratos. Entre los nitratos más conocidos está la nitroglicerina o el dinitrato de isosorbide. Tienen un efecto predominante a nivel venoso, aunque en dosis altas también tienen un efecto arterial. En la insuficiencia cardíaca aguda el más usado es la nitroglicerina a una dosis de 10 a 20 microgramos por minuto, aumentando de 5 a 10 microgramos minuto cada 3 a 5 minutos. Esto va a depender en base a la respuesta que tengamos en ese paciente, ¿sale? Dentro de los efectos secundarios en cuanto al uso de nitratos, pues podemos tener la presencia de cefalea, hipotensión o incluso una taquifilaxia con el uso continuado. Otro tipo de fármacos que podemos emplear es el nitroprusiato intravenoso, el cual es un potente vasodilatador arterial que va a reducir la precarga y la poscarga. La dosis inicial es de 0.3 microgramos kilo minuto, aumentando hasta 5 microgramos kilo minuto. Requiere el uso de este medicamento un control estricto de la presión arterial, preferentemente mediante una vía arterial. En relación a que si el paciente se está presentando con síntomas de un choque cardiogénico, los fármacos pueden ser en algún momento diferentes. De los que coinciden en cuanto al manejo de un edema agudo de pulmón puede ser el uso de diuréticos, como fue que lo hablamos en la diapositiva pasada. Un segundo grupo de fármacos que podemos ocupar son los agentes inotrópicos, los cuales están indicados en pacientes con estado de bajo gasto, signos de hipoperfusión o congestión a pesar del uso de vasodilatadores o inclusive diuréticos. Cuando están indicados deben iniciarse precozmente y retirarse tan pronto como sea posible, porque esto nos va a generar en algún momento alguna complicación o alguna secuela. Es por esto que durante el uso de agentes inotrópicos siempre se tiene que estar monitorizando con electrocardiograma para evitar la aparición de arritmias auriculares o ventriculares, así como la monitorización de la presión arterial. El primer medicamento que vamos a ocupar es la dobutamina, la cual va a estimular los receptores beta 1 y beta 2 con efecto inotrópico y cronotrópico positivo dependiente de dosis. Se inicia con dosis de 2 a 3 microgramos kilo minuto, incrementando la dosis según la respuesta hasta un máximo de 15 microgramos kilo minuto. El segundo fármaco es la dopamina. Esta dopamina a dosis baja, 2 a 3 microgramos kilo minuto, va a tener un efecto sobre la diuresis, es decir, un efecto a nivel renal. A una dosis de 3 a 5 microgramos kilo minuto se va a estimular los receptores beta con efecto fundamentalmente inotrópico, aumentando la contractilidad miocárdica y el gasto cardíaco. En dosis superiores a 5 microgramos kilo minuto va a estimular los receptores beta y alfa con efecto vasopresor. Los efectos adversos ante el uso de dopamina principalmente son la aparición de taquiarritmias y vasoconstricción. Frecuentemente en el servicio de urgencias se llega a asociar el uso de dopamina con dobutamina. Cuando está contraindicado el uso de agentes inotrópicos o inclusive estamos ante un paciente con una escala de NIHA de 3 o 4, o si el paciente ya se encuentra con una disfunción sistólica, podemos hacer uso del levosimendan. Este fármaco se trata de un agente sensibilizador de calcio que mejora la contractilidad cardíaca uniéndose a la troponina C de los miocardiocitos. Tiene un efecto inotrópico y vasodilatador arterial y venoso, sistémico, pulmonar y coronario. Su efecto se mantiene durante varios días una vez iniciado el tratamiento. La dosis inicial es en bolo de 3 a 12 microgramos kilo por 10 minutos, y seguido de una infusión de 0.05 a 0.2 microgramos kilo minuto por 24 horas. La contraindicación del uso del levosimendan es una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio. Es entonces que cuando tenemos ese paciente con insuficiencia cardíaca descompensada y al momento de estar valorando esa presión arterial podemos tener tres escenarios diferentes en los cuales podemos emplear diversos fármacos. Cuando estamos ante un paciente con presión sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio puede emplearse el uso de vasodilatadores, la nitroglicerina o inclusive el levosimendan. Cuando tenemos una presión entre 90 y 100, el uso de vasodilatadores o inotrópicos también puede ayudarnos mucho a darle estabilidad hemodinámica a ese paciente.
Finalmente, cuando existe presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, es importante iniciar terapia a base de fluidos y vasoconstrictores, en este caso la noradrenalina o inclusive la dopamina a dosis altas. En cuanto a esos vasopresores, están indicados cuando no existe mejoría ante fluidos y fármacos inotrópicos. La dosis de noradrenalina de 0.2 a 1 microgramo kilo minuto. El uso de fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los ARA2 se pueden ocupar, pero siempre y cuando esté estabilizado ese paciente. Mientras no esté estabilizado, se tiene que estar jugando con esos fármacos desde vasodilatadores, desde inotrópicos o inclusive vasopresores, con la finalidad de darle estabilidad hemodinámica a ese paciente. Bien, entonces sabemos que el manejo de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva que se presenta al servicio de urgencias va a incluir una serie de pasos, con lo cual nos va a permitir un correcto abordaje. De manera inicial, pues es conocer la sintomatología, que va a depender de la afección cardíaca. Recordamos que si tenemos una afección cardíaca derecha, vamos a tener síntomas tal vez de edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, ascitis. Si estamos ante un problema izquierdo, pues los síntomas van a ser más pulmonares, la presencia de estertores, sibilancias, tal vez un S3, un S4, cuando ya existe una disfunción ventricular. Una vez que se toman, que se explora y que se interroga a ese paciente, se tiene que hacer uso del laboratorio y gabinete, desde la toma de un electrocardiograma, el uso de una ecocardiografía, el péptido natriurético, que es muy importante y es muy indispensable para diferenciar si es que el paciente se presenta con una disnea y con ello identificar si esa disnea es de origen respiratorio o es de origen cardíaco. Las medidas iniciales para el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca aguda, que va a incluir la oxigenación, un oxígeno suplementario para mejorar ese aporte, esa saturación de oxígeno, o inclusive una ventilación mecánica no invasiva, puede ser desde un BiPAP o un CPAP. El tratamiento dirigido, dependiendo de la causa, si estamos ante un paciente con edema agudo de pulmón, los fármacos ideales es el uso de vasodilatadores y diuréticos, mientras que en un choque cardiogénico el uso de inotrópicos, vasodilatadores o vasopresores nos van a permitir brindarle esa estabilidad. En la tercera entidad, que es el síndrome isquémico coronario, pues el manejo ya lo vimos en el módulo correspondiente. Entonces, con esto concluimos este último módulo, que es el abordaje del paciente con insuficiencia cardíaca. Con esto también concluimos este curso en línea de Urgencias Médicas 1. Espera la evaluación, que va a incluir las 4 semanas, los 8 módulos, para que pueda ser acreedor de esa constancia. Espero que les haya gustado este curso, espero que les sirva y les sea útil toda la información que abordamos aquí, y esperamos vernos en otra ocasión.